La casa estaba en lo alto de la montaña, donde el viento golpea primero y las noticias llegan último. No era una casa vieja, pero el silencio la había envejecido. Ahí vivía la abuela con sus nietos. No siempre fue así. Antes, la casa tenía visitas, voces adultas, promesas dichas con facilidad. Es solo por un tiempo. Volvemos pronto. Cuídalos mientras arreglamos las cosas. Pero el tiempo pasó y nadie volvió. La abuela no preguntó demasiado, nunca lo hacía. Había aprendido a lo largo de su vida que algunas respuestas solo traen más dolor. Aceptó lo que quedó: 2 niños, una despensa que se vaciaba rápido y un invierno que no preguntaba si estaban listos. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Encendía el fuego con manos temblorosas, no por la edad, sino por el frío. Preparaba lo poco que había y despertaba a los niños con una sonrisa que no coincidía con el cansancio de su rostro. Ellos no entendían del todo. Solo sabían que mamá y papá ya no estaban, y que la abuela siempre estaba. El pueblo más cercano quedaba lejos, demasiado lejos para ir seguido. Algunos sabían de su situación, otros preferían no mirar. En lugares pequeños, el abandono también se aprende a normalizar. Cuando la comida empezó a faltar, la abuela redujo sus porciones primero, luego las eliminó. «Yo ya comí», decía. Los niños nunca supieron cuántas veces eso fue mentira. Pasaron los meses, después los años. La abuela envejecía rápido, no por el tiempo, sino por el peso. El peso de criar cuando ya había criado, de empezar de nuevo cuando el cuerpo ya pedía descanso. Y aún así, nunca se quejó. Los niños crecieron viendo sacrificios silenciosos, aprendieron a leer en libros viejos, a abrigarse con ropa remendada, a valorar cada cosa pequeña. Aprendieron algo más importante, que el amor no siempre llega en forma de regalos, sino de presencia. Hubo noches en las que la abuela creyó que no podría más. Noches en las que se sentaba sola cuando los niños dormían, mirando la montaña oscura y preguntándose si alguien, en algún lugar, recordaba que existían. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar. Primero, los niños. Uno consiguió un pequeño trabajo en el pueblo. El otro empezó a destacar en la escuela, no por talento extraordinario, sino por hambre de futuro. Luego, la vida. Lenta, discreta, sin anuncios. Una ayuda inesperada, una oportunidad, un camino que se abrió donde antes solo había tierra dura. Años después, la casa ya no estaba sola. Había risas otra vez, había comida suficiente, había planes. La abuela, ya cansada, miraba a sus nietos con una mezcla de orgullo y alivio. No necesitaba que el mundo supiera lo que había hecho, le bastaba con verlos de pie. Nunca reclamó a quienes se fueron, nunca pidió explicaciones, nunca exigió nada. Pero el destino, a veces, tiene memoria. Los nietos no olvidaron el frío, no olvidaron el hambre, no olvidaron a la mujer que sostuvo todo cuando nadie más quiso hacerlo. Y así, en lo alto de la montaña, donde el abandono parecía definitivo, la historia dio la vuelta. Porque a veces, lo que parece el final, solo es el comienzo de algo más grande. Pero la historia no termina cuando la mesa vuelve a llenarse. Porque hay heridas que no desaparecen cuando la necesidad se va. Solo aprenden a quedarse en silencio. La abuela empezó a enfermar cuando ya no hacía falta ser fuerte, como si su cuerpo hubiera aguantado todo lo posible, y recién cuando el peligro pasó, se permitiera caer. Al principio fue un cansancio distinto, luego olvidos pequeños, después noches en las que el frío ya no se sentía igual. Los nietos, ahora adultos jóvenes, hicieron lo que habían aprendido de ella. No hablaron de sacrificios, no pidieron agradecimiento, simplemente se quedaron. La cuidaron como ella los había cuidado a ellos, sin ruido, sin discursos, sin reproches al pasado. A veces, sentados junto al fuego, la abuela miraba la montaña y sonreía. No decía mucho, nunca fue de palabras largas, pero una noche, cuando el silencio pesaba más que de costumbre, dijo algo que ninguno olvidó. «No me arrepiento de nada». No explicó, no hizo balances,
No enumeró lo que había perdido, solo eso. Porque en su manera de ver la vida, el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que uno está dispuesto a sostener cuando nadie más lo hace. Cuando la abuela se fue, no hubo grandes ceremonias. El pueblo asistió en silencio, algunos con culpa, otros con sorpresa. Muchos recién entonces entendieron quién había sido esa mujer que siempre estaba y nunca pedía. La casa en la montaña no quedó vacía, quedó llena de memoria. Los nietos no se marcharon, la arreglaron, la hicieron hogar otra vez, no por nostalgia, sino por gratitud. Y cada invierno, cuando el viento vuelve a golpear primero allí arriba, recuerdan algo que aprendieron sin darse cuenta. Que hay personas que no abandonan, que hay amores que no se anuncian, que hay sacrificios que cambian destinos enteros sin dejar huella visible, y que a veces las historias más grandes no ocurren en ciudades ni salen en noticias. Ocurren en silencio, en una casa en la montaña, con una abuela que decidió quedarse cuando todos los demás se fueron.